Ahora vamos a hablar sobre camino recorrido o distancia recorrida. Son distintas formas de llamar al mismo concepto. Camino recorrido. ¿Qué te dice ese concepto? En este caso tenemos de nuevo el autito verde, el carrito verde, y está haciendo un cierto recorrido, parecido al de la diapositiva anterior. Camino recorrido o distancia recorrida. Vamos a ello. En esta imagen tenemos un autito que está recorriendo un cierto camino recorrido, y nos damos cuenta que hace un cierto... que va describiendo una cierta línea en la medida en que va avanzando en su movimiento. A esa línea, a ese dibujo, a ese camino que sigue el móvil durante su trayecto, se le llama trayectoria. Por lo tanto, la trayectoria es como la huella que vas dejando. Como si fuera una culebra, una serpiente, una anaconda, lo que sea, y va dejando en la arena una marca de por dónde va. Esa es la trayectoria. Importante, la trayectoria no es un número, tampoco es un vector, es un concepto. Es como decirte, por ejemplo, este lápiz no es ni un escalar ni una magnitud vectorial. Es un lápiz. Su peso puede ser un vector. Su temperatura puede ser un escalar. Sus características son magnitudes físicas. Pero esto de por sí es un concepto. La trayectoria igual. La trayectoria no es ni escalar ni vectorial. La trayectoria, es el camino que recorriste. Si mido lo que mide, valga la redundancia, la trayectoria, obtengo el camino recorrido o distancia recorrida. En general, abreviamos camino recorrido o distancia recorrida con una delta S. ¿Por qué delta? Porque es una medida de cuánto avancé. ¿De acuerdo? En este ejemplo, podríamos decir, inventando, que el camino recorrido es 13 kilómetros aproximadamente. ¿A lo largo de qué? A lo largo de esta trayectoria curva, ¿vale? Trayectoria curva que describió el móvil. Pregunta. En esta imagen no hemos dibujado el plano cartesiano. ¿Por qué? El camino recorrido, la magnitud del camino recorrido, depende, mira el ejemplo, ¿depende de dónde sitúo el origen de coordenadas? No, no depende. Porque si yo sitúo el origen de coordenadas aquí, ahí está, voy a ponerle un 1 para dejar en claro que ese es mi origen de coordenadas 1. Según esto, la posición inicial del carrito va a ser esa, la posición final del carrito va a ser esa. Pero si yo pongo acá mi origen más arriba, voy a ponerle un 2. Si ahí pongo mi plano cartesiano, la posición inicial del carro va a ser esta y la final va a ser esta. Son vectores completamente distintos. Este vector no es igual a este vector. Uno es prácticamente vertical, el otro es horizontal. Este vector no es igual a este vector. Porque la posición es relativa respecto del vector posición. Es relativo respecto del origen, respecto del marco sistema de referencia, pero el camino recorrido no, porque es cuánto mide el camino que recorrí. Y el camino recorrido es un escalar. Ahí aparece el cuadrito que dice es un escalar. El camino recorrido es un escalar. Es la medida, la magnitud del tamaño del camino que recorrí. ¿Cuánto camino recorrí ayer cuando salí a trotar? 8 kilómetros. Camino recorrido. Ya, pero ¿hacia dónde? Es que no me preguntaste eso. Solo me preguntaste el camino recorrido, no hacia dónde. Si quieres saber hacia dónde, eso tiene otro nombre. Desplazamiento. Vector desplazamiento. En el mismo ejemplo anterior teníamos el carrito, ahora sí pusimos el plano cartesiano del sistema de coordenadas. ¿Te imaginas por qué? Porque ahora vamos a trabajar con vectores. Incluso con escalares también es necesario, solo que en el caso anterior particularmente no lo necesitábamos, así que no lo hicimos. Ahora sí lo vamos a hacer. Tenemos nuestro vector posición inicial R sub 0, R porque es posición, sub 0 porque es en el tiempo 0, posición inicial. Y tenemos la posición final, R, F. R porque es posición, F porque es final. Si yo tengo mi posición inicial, la posición inicial del móvil que estoy analizando y tengo su posición final, y quiero saber cuál fue el desplazamiento, no es nada más que un vector que va desde el inicio de mi movimiento hasta el final del movimiento que estoy analizando. En este ejemplo, la flechita roja. Y si te fijas, la flechita roja tiene un nombre particular. Delta R, triángulo R. Delta es resta, es diferencia, es final menos inicial. Y efectivamente, el vector desplazamiento es posición final menos posición inicial. Si resto dos vectores, ¿qué obtengo? Un vector. El vector desplazamiento es un vector. También se le llama D por desplazamiento.
siempre con flechita arriba. En este ejemplo, si la posición inicial es 4 y tongo, 1 j tongo, o dicho de otra forma, 4,1, ese es el vector inicial, y el vector final es 1 y tongo más 4 j tongo, es decir, 1,4, ¿cuál va a ser el vector de desplazamiento? El vector de desplazamiento simplemente va a ser menos 3 y tongo más 3j tongo. ¿Te hace sentido que esas sean las coordenadas del vector de desplazamiento de este ejemplo? ¡Claro que sí! Analicemos el vector. Fíjate este vector. Ahí parte. Tiene 3 unidades negativas en el eje X. 1, 2, 3. Y 3 unidades positivas en el eje Y. 1, 2, 3. Y llegamos a la posición final del carrito. Ese fue el desplazamiento. Y de hecho, si te fijas, si este vector diagonal lo sitúas en el origen, esas son sus coordenadas. Menos 3, 1, 2, 3. Voy a hacer como si estuviera ahí porque se me acaba la diapositiva. Y 3 hacia arriba, perdón. Fíjate lo que voy a escribir acá arriba del texto. Habíamos dicho que el desplazamiento, que era diferencia de posición, es igual a posición final menos posición inicial. ¿Qué pasa si yo la posición final la despejo? Fíjate que posición final no es nada más que la posición inicial pasa sumando hacia el otro lado. Posición inicial más desplazamiento, que es la ecuación que tenemos abajo. No es chino, no es magia. Claramente, si a mi posición inicial le agrego lo que me desplacé, llego a la posición final, recordando que son vectores. Y si te fijas en el dibujo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo un trencito entre la posición inicial, el vector en diagonal amarillo de abajo, le estoy sumando delta R, porque estoy haciendo un trencito entre los dos. ¿Y qué pasa si sumo dos flechas? Hago un trencito y el vector resultante es el vector que va del inicio hasta el final del trencito, es decir, posición final. Por lo tanto, acabamos de darnos cuenta gráficamente que el vector posición final es efectivamente el vector posición inicial más el vector desplazamiento. Interesante. Súper importante, el vector desplazamiento siempre va desde el punto inicial del movimiento hasta el punto final del movimiento. Del movimiento que sea que estoy analizando. Si analizo un trocito de movimiento, bueno, el vector desplazamiento va a ser el vector que va del inicio hasta el final de ese trocito de movimiento. Pregunta, si corro en círculos y hago una circunferencia completa, ¿cuánto me desplacé? ¿Cuál fue el vector desplazamiento del movimiento completo? 0, porque mi posición inicial es la misma que la final. Así que la resta de ambas da 0. Mi desplazamiento fue 0. Pero me cansé, quemé calorías, sudé. ¿Cómo voy a haber sudado si mi desplazamiento fue 0? Porque mi camino recorrido no fue 0. Recorrí mucho camino, di una vuelta de 1 kilómetro. Recorrí 1 kilómetro. Para desplazarme, 0. Pregunta, ¿cuál es la menor distancia posible en nuestra geometría? Entre dos puntos, el camino de la línea recta. Esa es la menor distancia posible entre dos puntos según nuestra geometría. Por lo tanto, si me muevo del punto A al punto B de la forma más eficiente posible, la menor distancia que puedo recorrer para lograr unir esos dos puntos es la línea recta, la menor posible. Dicho de otra forma, cualquier camino, cualquier trayecto que yo haga entre dos puntos va a ser más largo o, en el mejor de los casos, igual a una línea recta. Si ya le hago una curvita chiquitita a mi camino, ya va a ser más largo que la línea recta, porque la línea recta siempre es más corta. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es importantísima y dice algo súper interesante. ¿Qué es esto? El camino recorrido siempre va a ser mayor o igual a la magnitud del desplazamiento. Siempre. ¿Por qué? Porque si yo voy del punto A al punto B, puedo realizar cualquier camino. Puedo irme en línea recta, puedo hacer una trayectoria sinusoidal, puedo hacer una semicircunferencia, puedo realizar cualquier trayectoria, pero todas esas trayectorias van a medir más que la línea recta. Y si la trayectoria es recta, va a medir lo mismo que la línea recta. ¿Cuánto mide esta línea recta? El desplazamiento. ¿Cuánto mide cada curva? El camino recorrido. Por lo tanto, el camino recorrido siempre es mayor o igual a la magnitud del desplazamiento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis sobre
lo rigurosos que tenemos que ser con el lenguaje. Muchas veces, incluso en pruebas, he visto esta pregunta. ¿El camino recorrido es siempre mayor o igual al desplazamiento? Pregunta. ¿Qué crees? La respuesta correcta suele considerarse como que sí, el camino recorrido es siempre mayor o igual que el desplazamiento, pero en rigor no es una pregunta que tenga sentido, porque el camino recorrido es un escalar, el desplazamiento es un vector. Un escalar no puede ser mayor que un vector o menor que un vector o igual que un vector. Un número no puede ser igual que una flecha, un número no puede ser igual que un lápiz. ¿Qué es más grande, 3 o esto? Lo que sí puedo comparar es escalares con escalares, vectores con vectores. Entonces, el camino recorrido no lo puedo comparar con el desplazamiento. El camino recorrido sí lo puedo comparar con el tamaño del desplazamiento. No comparo el camino recorrido con la flecha, comparo el camino recorrido con la magnitud de la flecha. Por eso, estas barritas de la diapositiva. Entonces la pregunta correcta debería ser, ¿el camino recorrido es siempre mayor o igual a la magnitud del desplazamiento? Sí, verdadero.